Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata, sean todos bienvenidos una vez más a su programa, Punto Central. Hoy tenemos la lección número 10, titulada Completos en Cristo. Y es para mí un grato honor y privilegio poder contar con nuestro buen amigo Abner Sandoval. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, es un gusto estar aquí y bueno, esperamos que el Señor nos acompañe en este estudio. Un estudio muy, muy lindo, cargadísimo, amigo, con mucha emoción. Y que tenemos que empezar con pie derecho pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Así que, amigo, voy a pedirte que me ayudes con una oración para poder empezar con pie derecho. ¿Te parece? Claro, oremos. Santo Padre, oramos a ti agradecidos primeramente por tu amor y pidiéndote que tú nos acompañes con sabiduría y tu Espíritu Santo, Padre, y sobre todo, Padre, para que tu palabra sea una realidad en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos ahora sí la lección número 10, titulada Completos en Cristo, donde estudiamos todo el capítulo 2 de Colosenses, que no tiene ninguna pérdida. Es espectacular todo el capítulo. Pero este programa, pues hablamos del punto central, amigo. Coincidíamos, conversando tras bastidores, en el punto central del mismo. Y yo quiero aquí compartirte, amigo querido, cómo llego a este punto con la cita de Colosenses 2, del versículo 8, porque ciertamente hay muchos de engaños en ese tiempo y ahora también en nuestro mundo. Y te dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amigo, Cristo es del centro, lo ha sido siempre. Todo el Evangelio, la Biblia, todo es Cristo Jesús. Al leer estos versículos vemos que estamos completos en Él. Por eso, la lección anterior nos decía que ese es el misterio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solamente podemos estar completos estando en Él y Él en nosotros. Una total comunión, estar completos en Él, ser llenos de su Espíritu Santo. Entonces, amigo, podemos entender lo que viene a continuación, porque vamos a llegar al punto central. Y en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos es contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amigo, yo creo que con estos textos, creo que podemos llegar al punto central. ¿Cuál es para ti el punto central con esos textos que hemos leído? No solamente en la época de los colosenses, en la época de los filipenses, había, vamos a decir, corrientes de pensamiento, ideas que se estaban metiendo dentro de la iglesia, ¿no? Todos entendían la preeminencia de Cristo. Eso no había duda, como hoy. Sin embargo, en el mensaje, en el evangelio y por lo tanto en la vida también, se empiezan a colocar otras cosas en el medio. Y estas otras cosas muchas veces son ciertas, como la ley. Muchas veces son, vamos a decir, no son malas en el sentido de no son pecado, como la circuncisión. No son para nada malas prácticas como las fiestas. Pero aquí no hay, el mismo Pablo dice, aquí no hay, vamos a decir, transformación desde adentro del corazón. El día de hoy nosotros también podemos tener corrientes teológicas, evangelios, en donde colocamos la preeminencia del evangelio en ciertos aspectos, que son buenos, que son verdad, pero que al fin y al cabo están quitando y tomando a Cristo del lugar preeminente. Cuando nosotros comenzamos el estudio, en los primeros versículos, en Colosenses 2:6, por ejemplo, dice, de la manera que han recibido al Señor Jesús, así anden en él. La pregunta, amigo, es, ¿cómo recibiste al Señor Jesús? ¿Cómo se recibe al Señor Jesús? No se lo recibe mediante el bautismo, aunque el bautismo es importante, ¿sí o no? No se lo recibe guardando el sábado, aunque guardar el sábado es importante. La forma en que recibimos al Señor Jesucristo es por fe, creyendo en Él. Cuando el Señor Jesús visitaba cada uno de los lugares donde Él visitó, cuando las personas creían en Él, entonces
se manifestaba el poder de Jesús, el poder de Dios. Sí. Y cuando no creyeron en él, ¿qué pasó? Cuando no creyeron en él, entonces el Señor dijo, bueno, aquí yo no puedo hacer nada. ¿Cómo se recibe al Señor Jesús creyendo? O sea, por fe. ¿Qué dices tú, Johnny? Y amigo, algo muy importante es que lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Porque es del Espíritu Santo el que nos lleva el conocimiento, nos lleva a mirar a Cristo Jesús. Entonces, la fe recuerda que es un don del cielo. Un don del cielo Correcto. que también es dado por el Espíritu Santo. De hecho, también es un fruto. El Espíritu es quien nos trae la mirada a Cristo, o sea, nos llama la atención, toca la puerta del corazón. Y de Correcto. nosotros depende la decisión, la elección de decir, ok, recibo el Evangelio. Y al recibirlo, amigo, y permitir que Él entre, brother, ahí es donde empiezo a creer, me sujeto a esa fe y la fe va creciendo en aumento, como diría Pablo. Correcto. Hay un momento en el que nosotros vemos la verdad. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los judíos sabían las características del Mesías. Habían sido predichas, habían sido profetizadas. Los fariseos, cuando veían actuar a Cristo Jesús, ellos sabían que era el Mesías, porque todo les indicaba que era el Mesías. Ahora ellos tenían la capacidad y la potestad de decir, no quiero creer. Entonces, el don de Dios fue manifestado ya por medio de las profecías, fue manifestado por medio de los milagros, fue manifestado hasta en la vista de Cristo. La Biblia dice, y la hermana White sobre todo, que su mirada era distinta. Entonces, las palabras eran distintas, la sabiduría era distinta, todo manifestaba por medio del Espíritu Santo. Pero el creyente o el no creyente tiene la potestad de decir, aunque veo todo, no quiero creer. Pero en este caso, igual de la misma manera los colosenses y de la misma manera nosotros, porque esta carta está escrita también para la Odisea, y la Odisea somos nosotros también, de forma espiritual, nosotros tenemos que recordar que cómo nosotros llegamos a Cristo, cómo recibimos a Cristo, por medio de la fe, creyendo. De Ya que esa sin manera fe es imposible agradar a Dios. es imposible. Ahora Pablo completa, dice, de esa manera andad en él. O sea, muchachos, le está diciendo en otras palabras, vamos a decir en criollo, recuerden esto, ¿no? El justo por la fe vivirá. La vida viene por la fe. Es la fe de Jesús que nos es dada por medio del Espíritu Santo, porque todo se ha manifestado para que nosotros creamos. Pero es la fe. Y ahí se acaba. Todo aquello que rodea a esto es bueno, válido, es bueno para el cuerpo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale, porque ahí dentro del corazón hay algo que tiene que ser transformado. Y eso se transforma si nosotros recibimos al Señor por medio de la fe. Entonces ahí Pablo empieza a decir, por eso, muchachos, el tema de las fiestas, los sábados, no está hablando de el sábado, acordemos de eso también para que no haya confusión, pero inclusive el sábado puede ser guardado por una persona que no va a ir al cielo. Y vemos muchas personas que pueden guardar el sábado. Podemos estar guardando el sábado, pero lo guardamos conforme a nuestra conveniencia. Es que, amigo, Adelante. el sábado, amigo, una cosa es guardar el séptimo día y otra cosa es guardar el sábado. Eso hay que tenerlo claro. A la vista de otros, nosotros cumplimos este marco general del sábado, pero el espíritu del sábado solamente se lo puede cumplir por la fe. Y ese es el tema de Pablo, ¿no? Ahí, o sea, estamos completos, por eso la lección habla de completos en Cristo, porque cualquier cosa que tú vas a encontrar, lo encuentras en Cristo. El espíritu de la ley lo encuentras en Cristo. El espíritu del sábado lo encuentras en Cristo. El evangelio es Cristo. Entonces, Amén. Todo va alrededor de Cristo. Y eso yo creo que por ahí, ese es el centro de la lección. Y amigo, ciertamente el cielo nos dio a Cristo. Nos dio a Cristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Claro. Pero es espectacular como en Gálatas 4, versículo 6, nos va a decir que Dios, por cuanto somos hijos, nos dio el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Así que es súper importante, amigo, entender el Espíritu Santo. Porque así como tú le dices aquí en Colosenses, lo dice Pablo, ¿no? Andad en Cristo, también en Gálatas 5, versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, el Espíritu es quien nos guía. Por eso Jesús dijo, les conviene que me vaya para que venga a ustedes el Consolador. Él dice, os recordará todo lo que yo os he dicho y Él va a enseñarles todas las cosas.
Él es el que enseña, el que da testimonio de Cristo, el que escudriña todas las cosas, aquel que nos revela todo, amigo. Así que necesitamos la dirección del Espíritu Santo porque es Él quien nos transforma de gloria en gloria para llegar a ser semejantes a Cristo, a alcanzar la estatura de Cristo, en quien habita la plenitud de la deidad. Así que si estamos llenos de Cristo, completos en Cristo, somos hijos de Dios. Y por ende, amigo, somos herederos, o mejor dicho, coherederos y copartícipes del reino de los cielos. Amén. Y amigo, aquí Pablo menciona algunas prácticas judías respecto de lo que él entiende que está pasando en Colosas, ¿no? En las iglesias ahí. Pero recordemos que aquí estamos hablando de 2000 años atrás. Estamos en un mundo donde hay muchas más cosas, una vida muy distinta. Entonces, más allá de entender, vamos a decir así, que es importante entender el contexto, es importante entender a qué se refiere específicamente, creo que es importante que nosotros vayamos al fondo del asunto, al meollo del asunto, que es Cristo es todo, amigo. Cristo es el centro del Evangelio. Cuando nosotros estudiamos contigo y con los hermanos el tema de la justificación por la fe, y vemos esta cita de la hermana White que dice que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, y después vemos cómo ella habla de cómo el mensaje de Cristo y su justicia ha sido relegado y muchas veces, al menos en la época de la hermana White, el mensaje de la ley, el mensaje y otros mensajes habían tomado preeminencia. Nosotros vamos entendiendo, amigo, que verdaderamente tenemos esa tendencia a encontrar algo más, a decir, hay algo más que me ayuda a la salvación. Entonces, yo creo que Pablo acá encontró el mismo problema. Una problemática que se resuelve para los colosenses, pero quizá no se resuelva totalmente para nosotros, porque quizá hoy nosotros no estamos hablando de las fiestas judías, ¿no? No estamos hablando de otro tipo de ese tipo de prácticas, pero hay otras prácticas que nosotros estamos encontrando, y hay otros ideales que estamos poniendo quizá por delante de Cristo, por delante de la fe que viene por el oír, ¿no? Oír el Evangelio, oír estos misterios, el único misterio real que existe, que es Cristo y su justicia, ¿no? Es totalmente importante entender que somos salvos por medio de la justicia de Cristo, porque no hay justo ni en uno, pero Él es el justo y Él es el que justifica el que es de la fe de Jesús. Es súper importante entender todo ese tema porque necesitamos la justicia de Cristo y la única forma de obtener la justicia de Él es estar imbuidos, llenos de Él, completos en Él. Es la única forma en la cual Él nos llena y nos hace semejantes a Él, hijos de Él. Aquí en Colosenses 2, en el 11, tú me mencionaste, aquí se habla acerca de la circuncisión, que ojo, la circuncisión es la señal del pacto abrahámico, que es el pacto de salvación. Esto es importante porque los judíos se concentraron en el acto de la circuncisión, así como nosotros hoy en día nos concentramos en el acto de algunas cosas, como por ejemplo, pensamos que el sábado, ojo, es un día de 24 horas, un día que Dios apartó en la creación, pero nos concentramos en ese día como que de ese día y el domingo sigo siendo el mismo de toda la vida. O sea, de domingo a viernes soy uno y el sábado sí, voy a la iglesia y bien, ya me quedé salvo. Nos concentramos en una cosa, en un acto y no nos damos cuenta del principio que tiene ese acto. El sábado tiene un principio activo, que es el descanso en Cristo. Es el someterse a Él, el depender de Él, el someterse a la voluntad de Dios. Y eso de ahí no lo hago solamente el sábado. Tengo que hacerlo todos los días de la vida, porque Cristo quiere caminar conmigo todos los días de la vida, no solamente el sábado, sino todos los días. Así que hay que entender el principio articulador, que es un día, por supuesto, porque Dios lo apartó en el Edén y lo hizo para beneficio del hombre. Pero hay que entenderlo. La circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Es importante, pero la circuncisión, lo va a mencionar también Moisés, era la circuncisión del corazón. El acto en sí era un tipo del antitipo. Entonces, aquí, la circuncisión hablaba de que es el Señor quien va a circuncidar el corazón. Ahora ya no nos circuncidamos, pero ahora en cambio aquí en el texto nos habla acerca de que la circuncisión de Cristo es el bautismo. Así que el bautismo es la señal, amigo, es la señal del pacto de salvación, la señal del pacto de la fe. Porque cuando uno entra dentro del bautismo, uno está entregándose a Dios diciendo, Señor, te entrego mi corazón, tómalo, es tuyo,
lávalo, purifícalo, ven y vive en él. Yo quiero morir para que tú vivas en mí. Así que cuando uno entra al bautismo, como lo hemos entendido y lo explicamos, el viejo hombre queda sepultado en el fondo del agua. Y del agua sale un nuevo hombre. Ahora un hombre que viene ahora sí, con un corazón purificado, limpio, y ahora sí que está predispuesto para recibir el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo, que es un bautismo a diario, para ahí sí estar siempre con Cristo. Y que decir como Pablo en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy completamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora todo lo que yo vivo en la carne, lo que vivo en este mundo, quien lo hace es Él, quien piensa es Él, quien actúa es Él. Yo solamente me rindo para que Él viva su vida en mí. El tema de Pablo se puede entender de la siguiente manera, tomando ese mismo ejemplo, el del bautismo. Por eso te decía, los problemas de los colosenses son los mismos que los nuestros, aunque con otros matices. Porque, claro, ahí no había iPad, no había iPhone, no había otras cosas, ¿no? Pero no tenían la libertad que tenemos nosotros, y obviamente se van creando nuevos problemas. Pero al final, el meollo, el núcleo es el mismo. El núcleo. Hoy, muchas personas toman el bautismo como, vamos a decir, el boleto Como para el ir al cielo. máximo. Claro, como el boleto para ir al cielo. Y volvemos al mismo problema, aunque ya no es con la circuncisión, pero es el mismo problema que los judíos empezaron a tener con la circuncisión. Y la respuesta es la misma, exactamente la misma. La respuesta de Pablo también aplica a este problema. Pero ojo, porque la circuncisión era un tipo de un antitipo. El bautismo también es un tipo del antitipo, amigo, porque así como la circuncisión hecha con mano era el tipo de la circuncisión hecha con el corazón, la verdad, el correcto, el bautismo de agua es un tipo del bautismo de fuego, del bautismo del Espíritu Santo, donde Él viene y habita en nosotros. Correcto, amigo. Entonces, por eso la máxima de estos versículos, de que, no, así como llegamos a Cristo, andemos en Él, Cristo es el centro de todo, aplica para hoy y aplica para el año 3500, donde, no sé, que aunque el mundo sea totalmente diferente que hoy, aplica también. No sé si me hago entender. El mundo no había carros antes, hoy tenemos otros problemas, hoy tenemos otras dificultades, pero el centro todavía es Cristo. Todavía cuando ponemos Amén. a Cristo en el centro, hay salvación, hay sabiduría. No necesitamos buscar la justicia de otra manera. No importa cuántas cosas vengan, no importa si el mundo cambia. El mundo cambió, pero todavía hoy la única manera de encontrar justicia es Cristo. Es que la única manera de vivir la justicia es Cristo. La única manera de encontrar sabiduría es Cristo. Entonces, el temor de Jehová es el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios, amigo? Entonces empezamos a inventarnos, empezamos a meditar para conocer a Dios como los hindúes, o vamos a Cristo, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo Cristo. Entonces siempre, siempre y durante toda la eternidad, porque no solamente mientras vivamos en la tierra, cuando nosotros estemos viviendo en el cielo y volvamos a la tierra, la forma de conocer al Padre va a ser por medio de Cristo, querido amigo. Y ahora llegamos al punto que es muy discutido. El versículo 14 de Colosenses 2, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto, amigo, muchos cristianos de otras iglesias, inclusive en nuestra misma iglesia, pues muchos entendieron que se hablaba acerca de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Que no, aquí dice que fue clavada en la cruz y por tanto se quedan anuladas, así que viva la fiesta. Ahora ya no hay sábado, por ende puedo matar, puedo mentir, puedo robar, puedo codiciar, porque si yo clavo la ley es que todo eso de ahí está anulado. Pero eso no es así, amigo. Pero hay que entenderlo a qué se refiere Pablo. La lección hablaba y iba sobre el término de la ley ceremonial, ¿verdad? Sin embargo, en Gálatas 3 también se habla acerca de esto, de que la ley era un ayo, así como aquí. Pero tanto en Romanos 3, Gálatas 3 y Colosenses 2, amigo, la hermana Güey va a decir que no solamente la ley ceremonial, sino también la ley moral. Era la ley moral. Y algún diría, ¿pero qué están diciendo? O sea, me están diciendo que está clavada la ley de Dios. Amigos queridos, sí y no. ¿En qué sentido? No al decirte que no ha sido anulada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es perfecta. Algo perfecto no se cambia.
Algo perfecto no se anula. De hecho, la ley es un trasunto del carácter de Dios, una revelación de su voluntad. Dios no cambia. Por ende, la ley ha existido desde siempre y va a existir para siempre, porque así es Dios, nunca va a ser anulada. Pero la ley sí fue clavada en el término de que nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? Que eso es clarísimo de entenderlo aquí en Romanos 3, porque te dice, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, amigo, Gálatas 3, versículo 10 te dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en esas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Así que nosotros, al depender de la obra de la ley, estamos sujetos a esa maldición, estamos esclavos también de la ley. Ojo, la ley es una ley de libertad, pero al estar dependientes de la ley, al pensar que somos justificados por las obras de la ley, amigo, no tenemos libertad y estamos en maldición. Por eso en 2 Corintios 5 dice que Cristo, aquel que no conoció en pecado, Dios lo hizo pecado para que fuésemos de hecho justicia de Dios en él. En Gálatas 3, que sigo aquí diciendo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro de escuela para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Al leer Gálatas 3 y al leer Romanos 3, podemos entender y concluir, amigo, de que solamente podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, lo que tú mencionaste. Solamente por la fe en Él. Y es la fe de Cristo la que se va a encargar de hacer la obra. Esa fe que nos es dada como un don del cielo para que en Él seamos de hecho justicia de Dios. De esa manera, para dejar de ser dependientes de la ley. ¿Por qué, amigos queridos? Porque la ley era el maestro de escuela, el ayo, aquel que nos llevaba a contemplar a Cristo. Pero ahora que llega Cristo a nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, ahora al estar completos de Él, llenos de Él, ya no estamos sujetos bajo la ley. Como diría Pablo también, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso se alcanzó por medio de la fe. Y esto no significa que yo puedo invalidar y hacer lo que quiera con los mandamientos. De ninguna manera. Por eso, en el Romanos 3 también te dice al final, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque, amigo, ahora al estar llenos de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, ahora el Espíritu nos llena de gozo, paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley ahí. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora es Él quien se encarga de cumplirlo. Ezequiel 36, amigo, Ezequiel 36, la promesa de Dios, donde Él te dice que Él va a escribir la ley en nuestra mente y corazón. Y en el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, amigo, que sin el Espíritu Santo, sin Dios en nosotros, es imposible que podamos cumplir los requerimientos de la ley. Es imposible, porque no hay justo ni a uno. Pero llenos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, Él viviendo en nosotros, Él se encarga de guardar la ley. Es Él el que lo hace. Por eso el salmista, en Salmo 119, versículo 88, les invito a mis amigos también que lo puedan leer en sus casas. Todo el Salmo 119 es espectacular y es una oda y un canto a la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y mira lo que dice el versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. La única forma de poder guardar la ley de Dios es siendo vivificado por el Espíritu Santo, vivificado por Dios.
Es Él el que nos da su Espíritu Santo para que podamos ser hechos semejantes a Cristo, para que Cristo habite por completo en nosotros. Y al estar llenos de Cristo, amigo, no tenemos por qué preocuparnos por la ley, porque la ley todo lo encerró bajo pecado. Y si estamos sujetos de la ley, estamos sujetos a la maldición de la ley, que es la muerte. Pero ahora hemos sido libertados de esa maldición, porque ahora somos libres en Cristo, libres del pecado. Y por ende, como caminamos en Cristo, como estamos llenos de Él, ya no tenemos por qué preocuparnos por ello. Eso no significa que se hayan anulado, de ninguna manera, sino que ahora el Espíritu Santo que habita en nosotros se encarga de cumplir todo requerimiento de la santa ley de Dios, porque ahora ya no vivimos para nosotros. Cristo vive en nosotros y Él se encarga de hacer la voluntad del Padre como Él así lo ha dicho. De eso trata, amigos, de esos textos de aquí. Por eso, Amén. mira, Colosenses 2, luego te dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y esta palabra que dice sombra que ha de venir, ciertamente se aplica a la ley ceremonial, pero también a la ley moral, porque la ley moral, también los 10 mandamientos, eran una sombra de Cristo. Cristo es la ley de Dios visible, la ley de Dios que podemos ver, palpar, y al estar en Cristo, llenos de Cristo, amigo Jesús, podemos cumplir la santa ley de Dios. Es la única manera. ¿Sabes qué, amigo? Hay, ¿cómo yo le entiendo este tema? Porque como adventistas del séptimo día, nosotros podemos interpretar estos versículos de dos maneras, ¿cierto? Algunos decimos solamente se refiere a la ley ceremonial y otros decimos se refiere a toda la ley. De las dos maneras tenemos problemas los adventistas, entre comillas, problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no comemos chancho, no tomamos vino, y esa no es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ah, esa es la ley ceremonial. Y ahí dice, no se juzguen comida y bebida. Entonces, ¿por qué nosotros nos prohibimos ese tipo de alimentos? Cuando ya fue clavada en la cruz. El entendimiento de estos versículos profundamente, como tú los has explicado, es muy importante. Porque cuando nosotros entendemos la profundidad, no importa si es la ley ceremonial o la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral no era mala. Pablo la llama mala por una razón que no es lo que nosotros podemos entender malo, sino porque los judíos tomaron a la ley como la razón y como la forma de salvación. Cuando Nehemías rehace el templo, vamos a decir así, ¿te acuerdas? Reconstruyen el templo, todos se reúnen y todos a una, dice la Biblia, prometen y casi que juran que van a cumplir los mandamientos, porque era la única forma de estar salvos. Ahí nosotros vemos, y también en el Sinaí, ahí nosotros vemos cómo era para ellos la carga, cómo para ellos era una carga tener que estar cumpliendo con los mandamientos y las normas morales, porque todo se volvió el medio de salvación. Por eso el centro de la predicación de Pablo a los romanos, a los colosenses, a los gálatas, es que la ley no es el medio de salvación. No, Cristo el único mediador es Cristo. Él siempre lo termina diciendo. Entonces, la ley ceremonial, no comer, no hacer esto, amigos, no se preocupen, dice Pablo. Por eso, ya eso, no hay quien nos juzgue. Legalmente no hay quien juzgue al cristiano. Legalmente. ¿Por qué? Porque quien juzgaba sacerdotes, amigo, acuérdate. ¿Quién te declaraba sano? El sacerdote. No era cualquier persona. El sacerdote te declaraba sano. ¿Quién te declaraba culpable? El sacerdote. Luego vienen los jueces, etc. Pero hoy el cristiano, y en la época de Pablo de la misma manera, no hay esa estructura para nosotros poder saber y entender. No están las piedras en el pecho de los sacerdotes y ya no tenemos vamos a decir, esa organización civil como para que nosotros descansemos tranquilos, vivamos nuestra vida, sabemos que hay jueces, sabemos que cómo funciona. No hay más de eso. Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia? Lo que puede pasar ahora, ¿no? Hay personas que se empiezan a atribuir la actividad de jueces y empiezan, cuidado muchachos, y entonces la iglesia se empieza a convertir, en vez de un lugar de alegría, un lugar de tensión, de ansiedad. Y Pablo dice, no, para eso no es la iglesia. Nosotros aquí vamos a decir, donde él estaba, o en Colosas, o en Ecuador, o en Argentina, o en Estados Unidos, o en China, no podemos vivir de la misma manera,
porque estamos en contextos totalmente distintos. Entonces, ¿quién nos dice cómo nosotros comportarnos? El Espíritu, porque la ley tenía un contexto, la ley tenía jueces, la ley tenía todo. Entonces, ¿era mala la ley? No, pero hoy no podemos, amigo, porque el cristiano está en todo lado. El cristiano vive en contextos distintos. El cristiano puede ser libre aquí y salir a predicar, pero en China no. ¿Es pecado no salir a predicar en China? No, porque el gobierno te lo prohíbe. Entonces tú tienes que recibir a la gente en tu casa. No puedes salir a la casa de la gente a predicar. Entonces, ¿cómo juzgamos? Y ahí viene Pablo. Dice, no juzguemos. Todo está en la cruz. ¿Por qué está clavado en la cruz? En la cruz está clavado, ya no sirve. O sea, Jesús también lo clavaron en la cruz. ¿No sirve Jesús? ¿Sí me hago entender? O sea, el texto nos lleva a decir, todo está en la cruz. En la cruz, la salvación de Cristo nos fue dada y la salvación viene con el Espíritu Santo, quien nos va a dar la sabiduría, la inteligencia, por ejemplo, para entender que el chancho es un animal sucio, inmundo, que trae enfermedades por cómo vive, por cómo, no sé si me hago entender. Y entonces decimos, no, yo voy a cuidar mi cuerpo. Y nos llevó a tal sabiduría, amigo Johnny, nos llevó a tal sabiduría de entender que inclusive hoy el pollo, carne de vaca, que son animales limpios, hoy ya no son tan limpios. Y por eso la dieta recomendada son frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos. No, que estos hermanos son extremistas. No, es el Espíritu Santo y no juzgamos nosotros. Nosotros no somos jueces del vegetarianismo. El Espíritu Santo te llevará. Ahora, si tú te niegas a la sabiduría, obviamente estás cometiendo pecado. Pero el Espíritu Santo es el que te lleva. Hay gente que no sabe que ser vegetariano es mejor. Otros sí lo saben y lo hacen. Entonces, te estoy dando solo un ejemplo pequeño de cómo la ley empieza a hacerse realidad en nosotros por medio del Espíritu y no necesitamos jueces externos, no necesitamos cuestiones inclusive escritas, amigo. Hay muchas historias de personas, hay varios libros inclusive que se han escrito, de personas en la selva profunda que viven como adventistas, vamos a decir así. Me refiero a adventistas por la verdad de la alimentación, del sábado, la verdad de la Biblia, cómo se la entiende. ¿Quién les reveló? No tienen Biblia, no saben leer. ¿Quién les reveló? Que el Espíritu Santo les va revelando. Y hay muchas historias de ellos. Entonces, hoy nosotros tenemos una ventaja, que es la Biblia. Pero aún así, con la Biblia podemos nosotros tener interpretaciones erróneas. Por eso necesitamos, primero, entender que el centro es Cristo Jesús. Y así como nosotros recibimos a Cristo por medio de la fe tenemos que ver y leer y entender. Pero por medio de esa fe también nosotros recibimos el Espíritu Santo para entender todas estas verdades. Amigo, para concluir, creo que hemos llegado al punto central. Sí. La cruz es la clave de todo, amigo. La cruz es la clave de todo. Y Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz y síganme. Y tú y yo, amigo, como estás escuchando en este momento, necesitamos llevar la cruz. Porque necesitamos ser crucificados juntamente con Cristo. Y tenemos que morir. Porque la única forma de vivir, de nacer de nuevo, es muriendo. Es morir primero. Así que tengo que morir yo para que ahora sí para poder nacer de nuevo, ser resucitado juntamente con Cristo y ahora sí, ser lleno del Espíritu Santo. Por eso me encanta cómo el salmista te dice, vivifícame conforme a tus obras. Vivifícame, Padre amado. Isaías 26:12, me encanta. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es el Señor quien lo hace, amigo. Es el Señor quien, al ser su Espíritu Santo, nos lleva a ser semejantes de Cristo y es Él quien se encarga de cumplir la ley en nosotros. No somos nosotros. Concluimos en esto. No somos nosotros los que tenemos que cumplir la ley. Es Él quien se encarga de hacerlo cuando recibimos a Cristo en su plenitud, completamente estando en Cristo. Amigo querido, palabras finales para despedirnos. No, palabras finales las de Pablo, así como nosotros llegamos a Cristo a conocerlo, así mismo andemos en Él, ¿no? Él es el centro. Amigo, desde que aprendí, gracias al cielo y a pastores muy buenos que lograron explicar que en cada versículo está Cristo, la Biblia ha tomado otro tinte, otro matiz y las verdades salen a la luz ahora de una manera distinta. Cuando buscamos a Cristo, no buscamos satisfacer nuestra sabiduría y confirmarla con la Biblia o contradecir a otro que está diciendo algo que yo no lo creo, sino buscamos a Cristo en la Biblia. Querido amigo, el conocimiento ahora
empieza a llenar nuestro corazón. Esas son mis palabras finales. Realmente Cristo es el centro. Que Cristo nos llene, amigo. Para terminar, amigo, quiero que me acompañes en una oración para poder terminar como debe de ser. Acompáñame. Amado y Santo Padre, Dios Todopoderoso, Señor, gracias te damos en esta mañana, en esta ocasión, por tan lindo mensaje, Señor, el llamado a estar completo en ti. Señor, danos tu Espíritu Santo, Señor. Danos tu poder, tu potencia, Señor, para que podamos ser hechos uno con Cristo, para que podamos ser transformados de gloria en gloria para actuar, pensar y vivir como tu Hijo amado. Hazlo por nosotros, Señor. Te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, hasta ese momento hemos llegado. Les recomendamos, amigo, ya que tú mencionaste pastores, les recomendamos al pastor Dennis Pripp. Pastor Dennis Pripp, búsquenlo en YouTube. Tiene sermones excelentes que le van a ayudar en su crecimiento con Cristo Jesús. Igualmente hay otros amigos como mi amigo Manuel Ospino, Fernando Arenales, entre otros más, que podemos darles una recomendación de parte de este canal, Maranata, de que allí usted va a poder crecer en Cristo Jesús. Y amigos, gracias, amigo Abner, también por tu compañía en este comentario. Los esperamos hasta la próxima semana, Dios mediante, para poder seguir creciendo en Cristo Jesús. Bendiciones. Chao, chao. Maranata, Cristo viene, falta poco.